Esta es la selva alta del Perú, la región que se encuentra en el lado oriental de la cordillera de los Andes. A este territorio se le conoce con varios nombres. Algunos le dicen el bosque de neblina, otros los Andes amazónicos, la rupa rupa, la ceja de selva o simplemente la montaña. Aquí el relieve terrestre está formado por interminables montañas que tienen entre 1800 y 2500 metros de altitud, cubiertas de abundante y enmarañada vegetación y cortadas en hondos acantilados, al fondo de los cuales serpentean los ríos. El clima de este lugar es extremadamente caprichoso. En las mañanas todo amanece cubierto por un denso manto de neblina. Al mediodía hace un calor intenso y en las noches el frío es casi igual al de la Puna. Esta es una tierra de hermosas cataratas y cascadas. El agua de las lluvias se reúne en las cumbres y luego se precipita desde grandes alturas saltando entre las rocas. Las aguas blanquísimas y muy frías forman primero alegres arroyos, luego riachuelos y finalmente poderosos ríos que viajan miles de kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico. A pesar de su agreste apariencia, el interior de estos bosques es un lugar hermoso y apacible, donde las plantas compiten en silencio por conseguir un poco de la luz que se filtra entre las copas de los árboles. Aquí crecen unos helechos gigantescos, con ramas tan anchas que parecen palmeras. Otros cuelgan suspendidos de los árboles, formando delicadas cortinas. Las bromelias se instalan sobre los troncos más altos para asegurarse algo de la luz, mientras que los líquenes cubren completamente las ramas de los árboles, dándoles un aspecto un tanto fantasmal. Los habitantes más notables de este verde universo son las aves. Basta mirar con atención entre las ramas para descubrir muchas de ellas. Algunas buscando comida, otras preparando sus nidos, revoloteando encima de las flores que ofrecen néctar o esperando que pase algún insecto distraído para devorarlo. La mayoría de estas aves son típicas de la selva alta. Solo viven aquí y no es posible hallarlas en ninguna otra región de nuestra patria. Caminar por el interior del bosque de neblina no es tarea fácil. Las ramas, hojas y raíces aéreas se entrecruzan, formando una barrera infranqueable que es necesario abrir a fuerza de machete. Una trocha apenas dura unos días, antes que la selva vuelva a cubrirla con nuevas plantas. En el 9º día de nuestra expedición al Gran Pajatén, estamos avanzando por el interior del Parque Nacional del Río Abiseo, una zona protegida que está ubicada en el departamento de San Martín, dentro de lo que antiguamente fueron los dominios de la gran civilización de los Chachapoyas. Que se desarrollaron en el territorio peruano antes de la época de los incas. Los Chachapoyas fueron uno de los pocos que lograron habitar la selva alta, venciendo las enormes dificultades que plantea esta geografía. Los restos de sus poblados y centros ceremoniales todavía existen, escondidos en estas montañas, pero encontrarlos es un verdadero desafío para cualquier visitante. Para orientarnos mejor en el interior del bosque, decidimos establecer nuestro campamento base en un lugar llamado La Playa,
situado a las orillas del río Montecristo, un afluente del río Abiseo, que a su vez alimenta al gran río Huallaga. Aquí vamos a permanecer por 20 días, haciendo visitas cortas a las ruinas que forman el conjunto arqueológico. Previamente, los guías nos avisan que estas selvas no ofrecen absolutamente nada para comer. Por eso, las provisiones que hemos traído deberán alcanzar no solo para nuestra estadía, sino también para el camino de regreso. Lo primero que uno descubre al recorrer los dominios de los antiguos chachapoyas es que ellos no construyeron sus pueblos junto a las orillas de los ríos, sino en las cumbres de las montañas. La mayoría de los restos arqueológicos se encuentran a 1 o 2 horas de caminata arriba del cauce del río. Mientras mastica unas hojas de coca, nuestro guía Rogelio dice que primero iremos al Gran Pajatén, que es el sitio más lejano. Los guardaparques nos llevan por en medio de la selva, siguiendo algún camino imaginario que solo ellos conocen. Luego toman por angostos desfiladeros que suben a lo más alto de los cerros. Y de rato en rato, también nos vemos obligados a trepar a los árboles para buscar alguna señal de las ruinas. La vegetación es tan tupida que aún los guías más expertos pierden el rumbo por momentos. Realmente da la impresión de que cada expedición que llega debe redescubrir el lugar. En una de esas trochas, el arqueólogo Miguel Cornejo encuentra repentinamente algunos rastros de muros y escaleras de roca, escondidos entre la maleza. Avanzamos hacia allí y notamos que al lado de esa construcción continúan otras más, todas de piedra, recubiertas de musgo antiguo. Ahora sabemos que al fin hemos llegado al Gran Pajatén. Que construyó estos edificios circulares existió hace más de 1500 años, en un tiempo en el que los incas ni siquiera se habían asomado a la historia. Estas construcciones son el testimonio de la presencia de los chachapoyas en la selva alta, la prueba de que fueron capaces de vivir aquí, levantar sus casas y adoratorios y, venciendo a la selva, cultivar la tierra para producir alimentos. La vieja ciudadela del Gran Pajatén está toda cubierta de musgo y líquenes, pero tiene una fuerza misteriosa que impresiona al visitante. En cada pared hay un símbolo grabado en roca, un diseño zoomorfo o una figura con rasgos humanos que parece observarnos mientras avanzamos por los angostos corredores que separan las construcciones. Aquí el tiempo parece haberse detenido esperando el regreso de los señores de estas tierras. Ni la selva ni los rigores del clima han podido destruir totalmente los recintos circulares. Después de 15 siglos, las paredes aún se mantienen firmes. Solo los techos y algunas escalinatas han cedido al paso del tiempo. El arqueólogo nos hace notar que casi todas las casas tienen 2 pisos, separados por un alero o voladizo de piedra que protege a las figuras que están en los muros inferiores. A pesar de que tuvieron que construir en un terreno tan irregular como es esta montaña, cada pared mantiene hasta ahora un nivel exacto. En la parte central de la ciudadela destaca un edificio de más de 4 metros de altura.
con una imponente escalinata que hace suponer que fue un templo o un lugar de culto. El muro inferior está totalmente decorado con símbolos geométricos y figuras de forma humana. A primera vista parecen una fila de danzantes o criaturas mágicas practicando algún acto ritual. Todas llevan un gran tocado o corona de plumas en la cabeza, y sus cuerpos están formados por delgadas lajas incrustadas con gran maestría en la pared. Los ojos de piedra miran al vacío, mientras sus brazos y piernas se extienden, formando una especie de ronda que circula todo el edificio. ¿A quiénes representarían estas figuras? ¿Serían dioses o seres humanos divinizados? ¿Qué importancia tendrían en la vida de los chachapoyas? ¿Y los cóndores que aparecen en los otros recintos serían también dioses, o tal vez el símbolo de poder de algún cacique? ¿Qué fue finalmente el Gran Pajatén? ¿Una ciudad o un gran centro ceremonial? Las preguntas van surgiendo una tras otra mientras observamos cada una de las construcciones. Definitivamente un pueblo que dedicó tanto esfuerzo para levantar una ciudadela de piedra tan bellamente adornada en la cumbre de una inhóspita montaña debía tener algún objetivo claro. ¿Pero cuál era ese objetivo? Desde los primeros días del descubrimiento de la ciudadela del Gran Pajatén, lo que más llamó la atención de los arqueólogos fue el audaz estilo arquitectónico utilizado por los antiguos chachapoyas. Estos edificios circulares no se parecen en nada a las construcciones realizadas por otros pueblos prehispánicos en la costa o la sierra del Perú. Ni siquiera los incas tuvieron esta habilidad para decorar los muros de sus residencias. Las piedras con que levantaron las paredes son bastante comunes. Las pudieron encontrar fácilmente en los flancos de las montañas, donde abundan las canteras de roca arenisca, que es relativamente fácil de trabajar. Pero el diseño de las figuras de las fachadas necesitaba otro tipo de piedra, más estilizada. Para eso recurrieron a la roca pizarra, comúnmente conocida como laja, muy resistente a la lluvia y los elementos. Ellos cortaron las lajas en forma de losetas y las fueron intercalando con gran maestría entre los muros, para dar forma a sus misteriosos personajes. Así nació esta mágica figura antropomorfa. Y así también dieron vida a los cóndores que adornan varios de los muros. La técnica de decorar los símbolos. El doctor Federico Kaufmann-Doig, que ha estudiado durante muchos años la cultura de los chachapoyas, nos muestra otro de los elementos decorativos típicos de este pueblo: los zigzags de piedra, que aparecen en casi todos los muros y que tenían un especial simbolismo. Esto no es simplemente un dibujo geométrico bonito que les ha gustado, sino que tiene su simbología, su significado propio. Bien, la contextura, el vaivén de esta figura hace pensar en una serpiente, hace pensar también en alas, en aves muy estilizadas en sucesión, en hilera.
Ahora, eso no tiene nada de particular que haya sido aves y de serpientes. Y otra cosa más, la serpiente al mismo tiempo figura el río, las acequias, las quebradas, las corrientes de agua ¿no? O sea que todo esto tiene que ver con culto al agua, con simbología que atrae al agua, con lo que llamamos en términos antropológicos la pluviomagia, la magia de hacer llover a través de ceremonias. Según Kaufmann-Doig, el esmero que pusieron los constructores en la decoración de los edificios, sobre todo en los más grandes, indica que el Gran Pajatén no fue un asentamiento humano propiamente dicho, sino la residencia de una élite, un grupo de gente importante que se encargaba de la administración del trabajo y las ceremonias religiosas. En el mismo Pajatén, en lo que son las construcciones, ahí estaba la élite gobernante, tanto de culto, de religión, como de la administración de la administración de la producción de los alimentos. Como todas las civilizaciones a lo largo de la historia, la principal preocupación de los chachapoyas fue la producción de alimentos para atender las necesidades de su creciente población. Entonces, si rendían culto a algún dios, debería ser a aquel que podía hacer producir la tierra y multiplicar el ganado. Durante algún tiempo, los arqueólogos pensaron que estas figuras representaban tal vez a sacerdotes o guerreros en algún tipo de danza ritual. Pero ahora se sabe que no son seres humanos, sino la imagen de la misma Madre Tierra, la que da de comer a sus hijos. Estas figuras representan a seres femeninos en primer lugar, pero encumbrados. Femeninos, ¿por qué? Porque simplemente se ve que no tienen genitales, sino vulva. Y en segundo lugar, parece que estuvieran alumbrando. Está además en posición de dar a luz. Si ustedes ven, esa es la posición clásica de dar a luz en la andina, con las piernas separadas, sentada, no echada como en otras culturas. Y miren ustedes lo curioso, la barriga, la barriga está diseñada en esta forma y no en forma cuadrada o rectangular. ¿Por qué? Porque aparentemente están alumbrando y el ser que alumbran está todavía en el seno materno. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, se trata de la Pachamama, de la procreadora de todo, de los hombres, no solamente de los hombres, sino también de los animales y de las plantas. El doctor Kaufmann-Doig sostiene la teoría de que la cultura de los chachapoyas fue el resultado de una paulatina migración de pueblos procedentes de la Sierra Norte, que alrededor del año 300 después de Cristo comenzaron a penetrar en la selva alta en busca de nuevas tierras de cultivo. Llegaron a la selva, aprendieron a construir andenes y terrazas, levantaron poblados y centros ceremoniales para pedir el apoyo de los dioses, y poco a poco desarrollaron una cultura propia hasta convertirse en una importante civilización. Pero el principal motivo para ocupar esta región fue la agricultura, algo parecido a lo que siglos más tarde harían los incas cuando pasaron de la cordillera a la selva y construyeron Machu Picchu. ¿Fue el Gran Pajatén el Machu Picchu de los chachapoyas? Efectivamente, parece que esa es la definición más correcta. Y esa afirmación se vio fortalecida cuando pocos años después del descubrimiento del Pajatén, los arqueólogos hallaron en un acantilado cercano las tumbas de los señores que fueron los administradores y sacerdotes de esa ciudadela.
Una característica especial de los chachapoyas, aparte de su singular arquitectura, fue la costumbre que tuvieron de colocar las tumbas de sus difuntos en lugares altos y casi inaccesibles. El acantilado que conserva las tumbas del Pajatén está ubicado a 2.660 metros sobre el nivel del mar, en un farallón de roca viva, al cual se sube en 3 horas de difícil caminata. Estos mausoleos estuvieron escondidos por la vegetación durante cientos de años, hasta que fueron casualmente descubiertos por un grupo de huaqueros de Patás que buscaban tesoros precolombinos. Lo primero que se ve al llegar son los restos de los muros de adobe que protegían las tumbas excavadas en la roca. Detrás de estas paredes se colocaban las momias de los personajes. Realmente son tumbas sencillas, sin el esplendor que tenían los entierros de los grandes señores de la costa o la sierra. Sin embargo, el arqueólogo Miguel Cornejo, que nos acompaña en la visita, nos dice que estos restos pertenecen a una primera etapa en la historia de los chachapoyas. Cuando ellos progresaron y tuvieron un mejor nivel de vida en la selva alta, también pudieron construir mejores tumbas. Pero esas están más arriba. Las tumbas de los señores que gobernaron el Gran Pajatén están ubicadas en la parte más alta de un acantilado que domina todo el valle del río Montecristo. Desde arriba apenas se distingue la cinta plateada de este río, que hace años fue confundido con el río Pajatén. Realmente las ruinas deberían llamarse Gran Montecristo, porque están en este valle y no en el del Pajatén, que corre muy lejos, detrás de las montañas. Los habitantes del Gran Pajatén escogieron este farallón no solo por la magnífica vista que posee, sino también porque está orientado hacia el este, de tal forma que las momias de sus antepasados pudieran mirar el amanecer todos los días de su muerte. Desde el primer momento, uno puede darse cuenta de que estos mausoleos fueron construidos para sepultar a gente muy importante. La decoración y los colores de los muros tienen una elegancia especial, típica del estilo arquitectónico de los chachapoyas. Se trata de un conjunto de torreones circulares de 4 metros de alto, hechos de piedra y laja y hábilmente colocados en un refugio rocoso a más de 500 metros de altura sobre el terreno. Las construcciones están perfectamente adosadas a la pared de roca, que ha sido excavada para formar una especie de techo que las protege de las lluvias. Las ventanas servían para introducir los fardos funerarios y también para dar aire al interior de las tumbas, evitando el deterioro de las momias. Realmente, los ingeniosos chachapoyas no pudieron escoger mejor lugar
para proteger los cuerpos de sus antepasados, porque en estas viviendas en miniatura estaban a salvo tanto del clima de la selva como de los profanadores de tumbas, y podían asegurar totalmente su existencia en la otra vida. Las paredes de estas construcciones estuvieron recubiertas con una arcilla pastosa pintada con colores amarillo y rojo bermellón, que es característico de todos los sitios fúnebres de esta cultura. Para darle mayor protección a los muros, los arquitectos Chacha colocaron en los techos una rueda de aleros de laja que servían para escurrir el agua de la lluvia. El detalle más impresionante de estos mausoleos, que causó el asombro de los arqueólogos, fue descubrir que una de las tumbas estaba adornada con 6 ídolos de madera, que representan varones desnudos con los genitales muy abultados. Nunca antes se había encontrado ídolos de madera en su sitio original. Casi siempre estos fueron saqueados por los huaqueros o habían sido destruidos en el pasado por los sacerdotes extirpadores de idolatrías, que perseguían estas figuras para destruirlas en nombre del cristianismo. Pero estos se salvaron milagrosamente gracias a su inaccesible ubicación en la selva alta. Las tallas alcanzan los 60 centímetros de alto. Fueron hechas en una madera muy dura, que luego recubrieron con arcilla y pintaron de color crema. Los arqueólogos calculan que deben tener unos 700 años de antigüedad y que fueron colocados allí en la época de mayor esplendor del Gran Pajatén. Probablemente el tamaño de sus sexos tiene que ver con los ritos de fertilidad y ofrendas a la tierra que practicaban los antiguos. Desde un primer momento, las figuras fueron bautizadas con el nombre de pinchudos. El doctor Kaufmann Doig, que fue el primer arqueólogo que llegó a este lugar, recuerda cómo se originó ese nombre. Y apenas llegamos y vimos la primera de estas torrecitas que está, donde están colgando los ídolos de madera o tallas antropomorfas de personas desnudas con sexo exuberante, si se quiere, ¿no? Lo primero que dijo este amigo que era tan gracioso, Manuel Acho, dijo: mire doctor, los pinchudos. Y ahí se quedó con ese nombre, él le dio el nombre, los pinchudos. Nosotros ya lo hemos divulgado, hemos difundido ese nombre en la literatura ya oficial, especializada. Efectivamente, el nombre quedó para siempre, y así se conocen entre los arqueólogos a estos mausoleos, como las tumbas de los pinchudos, aunque la gente del lugar también se refiere a ellos como los entierros de los gentiles. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo habrá costado a los antiguos chachapoyas construir estas cámaras funerarias? ¿Cómo subieron sus materiales hasta el acantilado? ¿Cuántas momias depositaron en los mausoleos? ¿Qué significaban para ellos los colores amarillo y rojo que aplicaron a los muros? Hay muchas preguntas que aún no tienen respuestas. Lo único que se sabe con certeza es que fue su enorme respeto por los muertos y su firme creencia en la otra vida lo que los llevó a proteger con tanta devoción los cuerpos de sus personajes importantes. Otra cosa que llama la atención en las tumbas de los pinchudos es el buen estado de conservación de la pintura funeraria que utilizaron los chachapoyas. Aún hoy, después de 700 años y del destructivo clima de la selva, todavía mantiene su color y su brillo. ¿De qué estaría hecha? Los investigadores creen que emplearon básicamente tierras de colores, como el ocre, y en otros casos el cinabrio, una sustancia que se obtiene destilando el mercurio y con la cual se consigue ese color rojo bermellón que aparece en casi todas las tumbas.
Pero si no disponían de esos productos, también pudieron apelar a los ingredientes más sencillos que tenían a la mano en su territorio. El profesor Boris Márquez, experto en arte precolombino, nos enseña una técnica que pudo haber sido usada para fabricar pintura funeraria en ese tiempo. El primer ingrediente son las semillas de achiote, una planta muy común en la región de la selva. También se necesita algo de mucílago, esa sustancia viscosa que contienen los cactus y que posee la propiedad de hincharse en contacto con el agua. Los investigadores tuestan las semillas a fuego lento. Luego las muelen en un batán hasta convertirlas en un polvo muy fino. Mezclan el polvo con el mucílago, agregan agua y obtienen una pasta rojiza que puede variar de tonalidad dependiendo de cuánto tiempo se tostaron las semillas. Ahora tenemos un poco de esa pintura natural que bien pudieron usar los artistas del pasado. Boris la prueba trazando algunos de los diseños geométricos que fueron tan típicos del pueblo chacha y se muestra satisfecho con el resultado. ¿Pero será tan durable como los pigmentos de los chachapoyas? Bueno, habría que esperar 500 años para saberlo. Pinchudos y el Gran Pajatén forman un solo conjunto arqueológico en las montañas de la Selva Alta. Uno fue el centro ceremonial y la residencia de los administradores de la producción agrícola, y el otro, el cementerio exclusivo de la clase gobernante. Para un pueblo que dedicó tanto esfuerzo a colonizar esta región y que creyó firmemente en la eternidad de la existencia, debe ser una satisfacción saber que sus edificios y mausoleos todavía causan la admiración de la gente que ahora los observa desde las puertas de un nuevo milenio. Después de visitar las ruinas del Gran Pajatén y los Pinchudos, los guías nos conducen por una red de trochas casi invisibles que bordean las montañas y descienden al cauce del río Montecristo. Si no tuviéramos a estos hombres, expertos conocedores de la zona, seguramente no podríamos caminar ni 100 metros sin perdernos en la selva. Ellos también llevan las provisiones que vamos consumiendo según avanzamos en nuestra exploración. Desde nuestro primer campamento, ubicado en el sector llamado La Playa, hemos recorrido casi 35 kilómetros entre las montañas y ahora nos dirigimos a un sector denominado La Palma, en donde viven animales típicos del Parque Nacional del Río Abiseo. El camino es difícil, hace calor y las constantes subidas y bajadas nos obligan a parar cada cierto tiempo para recuperar las fuerzas. En estos descansos, los guías aprovechan para masticar las hojas de coca que siempre tienen al alcance de la mano. La mayoría de estos hombres vienen acompañándonos desde la Sierra de Patás. Algunos usan cascos porque también trabajan como mineros en sus pueblos. La costumbre de masticar o chachar hojas de coca está muy difundida entre ellos.
Realmente no emprenden ningún viaje si no llevan consigo sus bolsas con coca, más las pequeñas calabacitas que contienen la cal con la que acompañan el chacchado. Al acto de masticar la coca, ellos le dicen bolear, probablemente por las bolas que se forman en sus mejillas cuando lo hacen. Durante el viaje, hemos aprendido que nuestros guías no miden las distancias en horas ni kilómetros, sino por cuántas boleadas se necesitan para llegar a un lugar. En este sector del bosque encontramos algunas pavas de monte reposando entre las ramas de los árboles. Son muy tímidas, probablemente por la intensa cacería de que han sido objeto. Aquí también abundan las tucanetas y los trogones, aunque todos tratan de camuflarse lo mejor que pueden entre el follaje. Repentinamente vemos moverse un animal pequeño y oscuro en el suelo del bosque. Parece que va rastreando algún olor o buscando algo para comer entre las plantas. Se trata de un picuro, un roedor que solo vive en las montañas de la selva alta y al que también le dicen agutí. Su pelaje oscuro con líneas moteadas es un buen camuflaje cuando se queda quieto, porque lo mimetiza bien entre las luces y sombras de su medio. Los picuros son animales esencialmente nocturnos, pero a veces salen a buscar comida en el atardecer, exponiéndose a ser capturados por los jaguares, que son sus peores enemigos. De día tienen muy mala visión, sin embargo, eso no les impide encontrar sus hojas favoritas para alimentarse. Los largos bigotes del animal actúan como sensores muy especializados. Les indican los cambios de temperatura, la textura de las plantas y hasta los más ligeros cambios en el aire que puede provocar el movimiento de un enemigo. Casi siempre andan solos, olfateando el suelo del bosque en busca de los frutos caídos, que es lo que más les gusta. Sus dientes poderosos pueden trozar fácilmente las cáscaras y cortezas, y también cortar el tallo de una planta de considerable tamaño. De rato en rato se quedan muy quietos, como escuchando los sonidos del bosque, antes de decidir en qué rumbo continuar. Luego prosiguen su camino. A diferencia de la mayoría de las especies de roedores que se reproducen con mucha rapidez, el picuro solo tiene una cría 2 veces al año. Por eso su población está amenazada. Felizmente, en el parque del río Abiseo, la caza está prohibida y este agutí puede caminar tranquilo. Aquí el hombre es su amigo. Solo debe cuidarse de los jaguares. Oye, sí, no mames, dejemos las cosas allá, rápido, porque nos puede caer la coche. Sí, hay que hacer más toque. Revuelas a las otras. Cuando llegamos a La Palma, en las orillas del río Montecristo, los guías dejan de lado sus bultos y de inmediato sacan sus cordeles y anzuelos para ponerse a pescar.
Este es uno de los pocos sitios a lo largo del río donde se puede pescar unas truchas grandes y muy sabrosas. Pronto los pescadores están sacando peces y preparándolos para el almuerzo. Mientras tanto, nuestros camarógrafos se han trepado en las copas de algunos árboles, tratando de camuflarse lo mejor posible para intentar obtener imágenes de una manada de los primates más preciados de este parque, los monos choros de cola amarilla. A comienzos del año 1802, el científico alemán Alexander von Humboldt descubrió, viajando por la selva alta del Perú, la existencia de un mono muy peludo, hasta entonces desconocido por la ciencia. Realmente solo vio una piel, usada como cojín de montura, que le mostraron los campesinos de Jaén en el departamento de Cajamarca. Pero en esa piel notó un curioso mechón de pelos amarillos a la altura del nacimiento de la cola. Humboldt lo bautizó como Simia flavicauda, es decir, mono de cola amarilla. Y aunque nunca lo vio vivo, los científicos supieron desde entonces que en los bosques de neblina del Perú había una especie de mono diferente que no habita en ningún otro sitio del planeta. El mono choro de cola amarilla tiene una pelambre de color rojizo oscuro, muy densa, que cubre todo su cuerpo, menos la cara, que es de color blanca. Llega a pesar hasta 8 kilos y se alimenta de diferentes tipos de frutos, hojas y brotes tiernos. Lo más característico de su anatomía es precisamente ese mechón de pelos amarillos cerca de la cola, que lo diferencia de los monos choros comunes. Verdaderamente tuvimos mucha suerte de encontrar una manada en nuestro viaje, porque es una especie tan rara que durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido, en parte por la caza indiscriminada y también por la reducción de los bosques donde habita. Desde la época de Humboldt hasta mediados de 1900, los científicos siempre habían hablado de él, pero ninguno lo había visto con sus ojos. El doctor Hernando de Macedo, que formó parte de la expedición científica que en el año 1974 confirmó la existencia de este mono en el departamento de Amazonas, cuenta que ellos tampoco lograron verlo en su hábitat natural. Solo consiguieron algunas pieles y una pequeña cría que les regaló un campesino. Pero eso fue suficiente para reafirmar que Humboldt estaba en lo cierto cuando habló de un mono endémico del Perú. Este es el único mamífero mayor que existe únicamente en el Perú. Hasta ahora no tenemos datos de que se extienda hacia Ecuador u otras regiones. Y entonces le consideramos como el único mamífero exclusivo o endémico del Perú. Mientras exista el Parque del Abiseo y se respete la ley de no cazar en estas tierras, el mono choro tendrá una posibilidad de seguir viviendo. De no ser así, el único mono totalmente peruano podría volver a desaparecer, pero esta vez sí para siempre.